Es la cuarta vez que estamos en González Chávez, la tercera vez que estamos acá en el Centro Cultural Georgina Valdés de Lafargue. La verdad es que bueno, la recepción, por supuesto, siempre de Chávez es muy conmovedora porque nos atienden de forma fantástica. Y bueno, ahora que estábamos cerrando, unas preguntas muy interesantes que se fueron sucediendo en relación a la muestra y lo que la muestra genera, que es justamente esta cuestión del diálogo y de poder poner sobre el tapete la cuestión Malvinas, no solamente las cuestiones de la guerra de Malvinas, sino que salen conversaciones muy interesantes con la gente que se acerca, así que muy contenta con esta posibilidad de traerles estos retacitos de las Islas Malvinas a Chávez, muy contenta, muy agradecida sobre todo, ¿no? Bueno, y ahora de la Garma. Ahora de la Garma, allá nos van a estar esperando en la biblioteca pública. Así que también vamos a montar, tenemos la intención de montar las dos muestras. Nosotros siempre contamos que tenemos dos muestras, Malvinas siempre y Retrovisiones Malvinas años después. Son dos muestras distintas. La primera se fue conformando con pequeñas series que se fueron montando en Tres Arroyos, en el Museo Mulasi en el año 2017, y Retrovisiones que la armé para los 40 años de Malvinas también, que se expuso en el Museo Mulasi de Tres Arroyos. Son dos muestras totalmente distintas, porque la primera es sobre prácticamente el primer viaje a las Islas Malvinas. Y la segunda muestra es una muestra un poco más conceptual, porque ya se trata de otra estrategia de comunicación visual, que es el díptico. El díptico lo que tiene es que juega con con la imaginación de quien observa el díptico, que está compuesto, valga la redundancia, por dos fotografías. En este caso está una fotografía histórica que no me pertenece, por supuesto, de las que circularon de la época de la guerra. Algunas están con la identificación del fotógrafo que tomó la fotografía, y una fotografía que, a mi antojo, puede generar algún efecto en quien mira ese díptico. Por supuesto que cuando una arma un díptico, puede pensar en algunas cuestiones que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con el mensaje, pero quien completa el sentido, quien completa lo que le pasa frente a ese díptico, es quien mira esa propuesta visual. Así que esas dos muestras son las que van a estar ahora de la Garma de jueves a domingo, en los horarios que estableció la institución que nos convoca. Una última pregunta, Rosana. ¿Qué ocurre con las nuevas generaciones que no han vivido la guerra, ¿no? ¿Cuál es la recepción? ¿Qué es lo que vos podés percibir en cuanto a este vecino, este espectador como público? Las nuevas generaciones se interesan por el tema. Lo que sucede es que también hubo un discurso, primero desmalvinizador. Segundo, hay algunos discursos que le han hecho creer a los jóvenes, a las jóvenes, que la guerra de Malvinas o que la cuestión por Malvinas se inicia a partir de la guerra, y que la guerra fue una decisión de un borracho que se levantó un día y dijo vamos a hacer la guerra. Y me parece que ahí hay mucho por decir, sobre todo en las escuelas, ¿no? Y entonces, a partir de estas muestras, lo que está sucediendo es que se vuelve a la escuela y se puede poner en contexto la guerra, se puede poner en contexto de cuáles, eran las intenciones políticas del momento.
se puede poner en contexto histórico a esta guerra. Por ejemplo, en una de las preguntas que suele aparecer, ¿y por qué los soldados no podían decir que no querían ir a la guerra? ¿No? Que es una pregunta que le hacen cuando hay veteranos que nos acompañan en estas charlas, por ejemplo, y los veteranos dicen, primero estábamos en una dictadura, segundo, o primero o segundo, no importa el orden, era un servicio militar obligatorio y era una juventud que no se negaba a hacer lo que le decían, ¿no? Era otro contexto histórico, otro contexto sociocultural, digamos. Entonces está bueno poner que la muestra genere esto, ¿no? Que de alguna manera tienda puentes entre generaciones, ¿no? Y que de alguna manera la juventud se informe también. En nuestro caso es a través de lo que nosotros podemos contar como viajeros a las Islas Malvinas, pero también que puedan tomar contacto con veteranos que son la historia viviente, ¿no? Y me parece que en la medida en que la juventud se interese por estas propuestas, por conversar con los veteranos, por investigar lo que ya se ha escrito y mucho sobre la historia de Malvinas y sobre la causa Malvinas y sobre la cuestión Malvinas, que son dos conceptos diferentes, me parece que la juventud tiene como una participación importante en que no se pierda la memoria sobre Malvinas.